Ganadería. Manejo de potreros. Estimación de la disponibilidad del forraje. Se debe recordar que el productor, antes de ser ganadero, es agricultor y su principal producto es el pasto. Según cómo lo produzca, se verá reflejado el rendimiento de las vacas y la calidad de la ganadería. Para proceder con un manejo óptimo de los pastizales, es importante considerar el requerimiento de pasto, el objetivo y el destino de la pastura. Es decir, si se va a trabajar con pasto de corte, mezcla forrajera, solo hierba de pastoreo o para ensilaje. Esto nos lleva a tener en cuenta el terreno, el entorno y los recursos con que contamos, por lo que se debe partir de un análisis de suelo y la selección de la especie forrajera. Asimismo, se conoce que un bovino consume en promedio el 10% de su peso vivo de materia vegetal verde. Es decir que, si tenemos una vaca de 500 kilos de peso, consumirá 50 kilos de hierba al día. Este dato nos guiará para poder hacer la división de los potreros, conocer si requerimos complementar la alimentación, ya sea con balanceado o con pasto de corte en fresco, en silo o en heno. Un buen ganadero debe tener su predio dibujado de la manera más precisa y en varios mapas, ubicando en ellos los límites y todo el sistema de producción que se maneja en la finca. Esto incluye la subdivisión de potreros y también lo que es la topografía, las cuencas de aguas existentes, así como la variedad de pastos. Dentro de la finca que nosotros tenemos, es importantísimo tener hecho una planimetría de la misma, indicando lo que es los ríos y la topografía, también como la segmentación de los diferentes potreros que se tienen para las vacas, con su medida en cada uno. Esto nos va a permitir saber a cuál de ellos tenemos que llevar a los animales, cuál de ellos vamos a tener que mejorar o cuál de ellos tenemos que destinar para cualquier otro tipo de producción, por ejemplo la madera. Los materiales necesarios para medir el rendimiento del potrero son un plano de la finca, machete, tijera de podar jardín, una balanza que pese hasta 5 kilos, 10 metros de piola o cabo fino, una libreta de apuntes, un esferográfico, una calculadora y un cuadrado hecho de madera de una medida de 1 metro cuadrado. Pasos. 1. Colocar el metro cuadrado en un primer punto sobre el pastizal. 2. Con ayuda del machete limpiar los alrededores del cuadrado. 3. Con las tijeras se procede a cortar solo lo que el ganado comería, es decir, las 2/3 partes del follaje. 4. Se amarra el pasto cortado. 5. Se pesa y apunta en la libreta. 6. Se repite esta acción dependiendo del porte del potrero en un máximo de 7 muestras en un potrero de 1 hectárea y en un mínimo de 3 muestras en un potrero de 2.500 metros cuadrados. 7. Se suma y se saca un promedio del peso. 8. Se calcula mediante regla de 3. Para nuestro ejemplo, tomamos un potrero que mide más o menos 1 hectárea y cortamos, pesamos 7 muestras. Estos vamos a proceder a sumar para poder sacar el promedio de lo que es el pasto verde disponible. $8.5 libras dividido para 7 nos da un total de 1.21 libras por metro cuadrado. Ahora este valor lo vamos a llevar hacia 1 hectárea mediante una regla de 3 y decimos: un metro cuadrado produce 1.21 libras de pasto verde. 10.000 metros cuadrados, que es 1 hectárea, ¿cuántos va a producir? Multiplicamos 10.000 por 1.21 y dividimos para 1 metro cuadrado. Esto nos da 12.100 libras. 12.100 libras dividido para 2.2. Este potrero de 1 hectárea nos está produciendo 5.500 kilogramos por hectárea de hierba.
De acuerdo al consumo de los animales y el rendimiento del potrero calculado, se puede conocer si se puede incrementar animales o no, si el potrero está subutilizado o está sobreutilizado, si se requiere de resiembra o de complementos alimenticios. Se debe considerar que el cálculo nos puede ayudar a reestructurar las dimensiones de los potreros. Para esto, hay que saber que dentro de un potrero existen áreas por las cuales los animales van a caminar, a echarse a rumiar y espacios donde defecarán. Esto produce un desperdicio del 10% del terreno. Del mismo modo, se debe tomar en cuenta los linderos por donde se camina con el ganado. Esto genera un desperdicio de aproximadamente el 20% del terreno. Considerando que en este predio hay 40 vacas, cuyo peso promedio es de 500 kilos, es decir, que consumen un promedio de 50 kilos de forraje verde. Al día. Si tenemos que una vaca consume 50 kilos y aquí tenemos 40 vacas, vamos a necesitar 2000 kilos de forraje verde al día. Dentro de los pastizales nosotros tenemos que considerar lo que son caminos y también el área en donde los animales tienen su vida social y también lo que se defecan y orinan, es decir, el desperdicio. En caminos se considera que debemos restar del área total un 10% y en desperdicios un 20%. De una hectárea que nosotros analizamos ahora, debemos restar estos porcentajes para saber cuánto en área realmente nosotros tenemos. Menos el 10% y menos el 20%, una hectárea realmente nos va a dar 7.000 metros cuadrados de producción de pasto. Esto es lo que nosotros debemos considerar para poder saber cuántos animales vamos a meter aquí, en base a la producción de pasto que nosotros tenemos. Nosotros sabemos ya que esta hectárea nos produce 5.500 kilogramos en 10.000 metros cuadrados. En estos mismos 7.000 metros cuadrados que tenemos, vamos a tener 3.800 kilogramos de pasto verde aprovechado. Nosotros necesitamos 2.000 kilogramos al día. Como podemos darnos cuenta, estamos subutilizando el potrero y podríamos incrementar en cabezas de ganado en la misma hectárea. Si ahora en el cálculo hubiera salido que este valor era inferior a los 2.500 kilogramos por día, hagamos un ejemplo, que hubieran salido unos 1.500 kilogramos por día. Por ejemplo, cuando tenemos problemas de salivazo o cuando hay demasiada sequía o cuando hay demasiada agua, vamos a tener la dificultad de alimentar al mismo número de animales. Es decir, que estaríamos sobreutilizando el potrero y necesitamos corregir para que no tengamos déficit de hierba en los animales. Este cálculo también nos sirve para darnos cuenta cuántos animales podemos incrementar en el potrero de una hectárea. Puesto que si en los mismos 7.000 metros cuadrados podemos meter 40 cabezas de ganado que consumen esta cantidad de alimento, en 3.800 kilogramos que va a producirnos realmente cuántos animales podemos tener. 2.000 kilogramos van a alimentar 40 vacas. En 3.800 kilogramos disponibles, ¿cuántas vamos a poder tener? 77 vacas. Con estos datos nosotros podremos proyectar el uso de los potreros, la división de los mismos y la mejora para que podamos tener más eficiente nuestra ganadería.